el Espíritu Santo desea ardientemente de ustedes y de mí. Y es comprender el verdadero significado que tiene ser el cuerpo de una cabeza con autoridad y poder sobre todo gobierno y reino establecido tanto en lo invisible como en lo visible. Hoy día el Señor nos va a hablar acerca de la autoridad de Cristo y la plenitud en su iglesia. Dentro de los estudios que hemos estado realizando, hay una palabra que caló profundamente en el corazón de los que estábamos ahí. Y precisamente tiene que ver con esa plenitud. Amén. En Cristo. No es una palabra teológica abstracta, es una práctica real que está para el cristiano y que puede vivirla desde hoy día, desde ahora. Amén. Desde este momento, si no ha estado viviendo ni comprendiendo qué es esa plenitud. Amén. Que Él nos ha dado. Dice la Biblia que nosotros los hombres no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ha profundizado eso? Usted y yo no vivimos, no estamos de pie solo, porque mantenemos nuestra casita con buen alimento, nuestro cuerpo, ¿cierto? Quizás hidratado. No. Nosotros estamos de pie por una palabra que salió de la boca de Dios en tu vida. Hay una palabra que te sostiene. Hay una palabra, hay una promesa que mantiene tu vida en esta tierra. Entonces, hoy día el Señor quiere que tú y yo entendamos, que comprendamos que al vivir de esta palabra, nosotros tenemos una autoridad delegada del cielo. Pero esta autoridad no te fue dada sin poder. Te fue dada, entregada con poder. Amén. Amén. Y eso hay que saberlo y hay que mantenerlo. Amén. Cuando tú no sabes quién eres en el mundo espiritual, ¿dónde estamos sentados juntamente con Cristo? Caminamos como si estuviéramos en derrota. Caminamos como si no supiéramos hacia dónde vamos. ¿Qué va a suceder? Con tantas inseguridades en el corazón. Porque en general el caos en la sociedad se da precisamente por la búsqueda de la influencia, del poder, de la fama, de la buena economía, y podemos mencionar una lista de cosas que busca el ser humano en el mundo. Pero hay una sola verdad que cambia todo. Y esta verdad ustedes la van a encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9 al 10. Ponerse gozoso, hermano, porque lo que usted va a leer ahora le va a remover todo por dentro. ¿Sabe por qué? Porque a veces tú caminas en derrota. Caminas muchas veces como si estuvieras huérfano. Caminas como si estuvieras sola en este mundo. Desamparado y abandonado. Con autocompasión. No sabiendo quién eres en Cristo Jesús. Verdaderamente. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y yo quiero que usted lo lea conmigo, porque esta palabra tiene que transformar hoy día toda estructura mental en su vida. Amén. La leemos.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué nos está hablando el Señor aquí? Él afirma que en Cristo Jesús reside toda la deidad de Dios. La presencia, la esencia, todo el poder reside en Cristo Jesús. Él lo tiene todo. Todo. Y los creyentes, dice la Biblia, que estamos completos en Él. Aleluya. Cuando usted se siente incompleto, inseguro, derrotado, rechazado, es porque no ha entendido aún que en Cristo lo tenemos todo, porque hay una unidad en el Espíritu con Él. Amén. Tú habitas en Él y Él en ti. Y si Cristo es la cabeza, y mire lo que dice la Biblia, Él no es solamente cualquier autoridad aquí en la tierra, porque autoridades hay muchas, espirituales y naturales, pero la de Cristo es una. Amén. Y esa no es cualquier autoridad. Dice la palabra que esa autoridad es una autoridad suprema, superior, que está por sobre todo lo que sus ojos no ven y lo que ven. Dice la Biblia que Él es la cabeza de todo, principado y potestad. ¿Qué decíamos el domingo anterior? Muchas veces a nosotros no nos da ni para pelear con una hueste de maldad que en la jerarquía es lo más bajito. Pero no porque no tengamos la autoridad y el poder, sino porque nuestro comportamiento, nuestra creencia, nuestra sujeción a la palabra de Dios es escasa. Amén. Entonces usted no va a pelear con mucha cosa. Pero, aún así, cuando hemos aceptado a Cristo, pasamos a ser del reino de la luz. Y aunque usted pelee con una hueste chiquitita, usted es victorioso. Amén. Y eso tienes que saberlo. Tú peleas, dijimos, desde la victoria. No peleas para obtener una victoria. Porque Cristo, el que habita en ti, por medio del Espíritu Santo, ya ganó, ya peleó, ya venció y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y envió a su Espíritu Santo para que el creyente pueda seguir la obra de Dios aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero un aplauso al Señor. ¿Qué es la plenitud de la deidad? Y esto es importante, porque aquí el Señor nos está diciendo que tú tienes una plenitud en Él. Pero ¿cuál es esa plenitud? Si aún nos sentimos que nos falta algo, o sentimos vacíos, o sentimos envidia y cosas que no provienen del Señor, no estás viviendo en la plenitud de Cristo, cuando Él te lo ha dado todo. Amén. La palabra plenitud de la deidad se refiere a la totalidad de la esencia, de la presencia, del poder de Dios en Cristo Jesús. O sea, dimensionemos esto. Todo el poder de Dios fue traspasado a su Hijo. Y de su Hijo, que es la cabeza, usted camina porque tiene una cabeza y la cabeza le dice y manda al cuerpo que camine. Cristo es la cabeza y usted es el cuerpo. Y en usted está entregada esa plenitud. Todo ese poder y toda esa autoridad está entregada y delegada al creyente. ¡Qué grande es esto! De pronto no lo puede dimensionar. Yo llevo muchos días meditando solo en este versículo.
Porque ¿sabes qué pasa? Que tú muchas veces encierras al Señor en una cajita de fósforo. Y crees que Él es una religión. Y crees que Él es un protocolo. Y crees que Él no puede hacer posible algo que para nosotros es imposible. Pero Él lo tiene todo. Amén. Y ese todo lo compartió Amén. con su iglesia. Y tú eres su iglesia. Yo soy su iglesia. La palabra corporalmente indica que esta plenitud divina se manifiesta en la persona física de Jesús. Pero ahora Jesús ya no está en cuerpo físico acá. ¿A quién tiene Cristo acá? Al corazón. Al cuerpo. ¿Qué eres tú? Amén. ¿Y qué transportas tú? ¿Qué portas tú? El Señor te está hablando hoy día. Tú no portas un espíritu de mentira, de rechazo. Tú no portas un espíritu de incredulidad. Tú no portas un espíritu que te hace pensar que nada es posible en tu vida. Lo que tú portas, te dice el Señor, es un espíritu superior de valentía. Y lo dice la palabra: yo no te he dado espíritu de cobardía. Te he dado un espíritu de poder, te he dado un espíritu de autoridad y dominio propio para sujetar tu carne, tus emociones, tus deseos carnales. Jesucristo, cuando estaba en el desierto, fue tentado por Satanás. Cada persona que está en proceso, en una situación compleja o siente debilidad en el cuerpo, Satanás lo va a tentar. Pero qué lindo es ver la fidelidad de Cristo hacia el Padre. Porque en ese momento en cual Él se sentía débil, dijo específicamente: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Cuando viene Satanás a querer abofetearte, ¿tú qué le dices? Cuando vienen los demonios a oprimir tu cabeza, ¿tú qué le dices? Fuera. Te dice el Señor: yo te he dado lo más grande. Amén. Para que pelees por tu matrimonio, para que pelees por tus hijos, pelea por tu madre, ora por ellos. Porque en esa oración hay autoridad y poder que hace que el cielo se mueva a tu favor. Amén. La suficiencia de Cristo para el creyente lo es todo. Pero a veces pensamos que Jesucristo no es suficiente, porque nos vemos ahí arrinconados llorando por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque los que no están solos a veces quieren estar solos. ¿Ah? Sí, hermanos. Los que están solos muchas veces quieren estar acompañados. Y los que están acompañados quieren estar solos. Pero Jesús te dice hoy día: en mí tienes plenitud de gozo. En mí tienes plenitud de paz. En mí tienes plenitud de gozo, de contentamiento. En mí. Pero ¿de qué estás llenando tu vasija? ¿De qué llenas tu vasija? Al despertar, en el transcurso del día, cuando estás solo, cuando te vas a tu habitación, cuando vas a dormir. ¿De qué llenas tu vasija? ¿Ah? Eso es importante. Dijimos que muchos de nosotros y en el mundo entero busca la gente influencia y busca muchas cosas naturales, pero la única verdadera es la que Dios nos ha dado. Su palabra no cambia. Él es la cabeza de toda autoridad. Escuche bien. Y cuando hablamos de autoridad estamos hablando de tronos, estamos hablando de reino, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de espíritus, de autoridades terrenales y aún de circunstancias que humanamente no podemos resolver. Pero Él es la autoridad de todo eso. Amén. Él es la cabeza de todo eso. ¿O acaso no se va usted a olvidar cuando le dijo al viento: detente? Y aún los vientos, dice la Biblia, que cesaron. Amén. Porque ¿qué había dentro de Jesús? Autoridad. Y poder. Una cosa es autoridad y otra cosa es el poder.
El profesor tiene autoridad sobre los estudiantes, pero no tiene poder sobre ellos. El padre y la madre tienen autoridad y tiene poder sobre ellos. Es lo mismo. Y usted y yo, esto tiene que ponernos gozosos, hermano. Saber que tenemos no solamente autoridad, sino poder, pero que tienes que ejercer. Comienza a ejercerlo, a practicarlo, ponerlo por obra en tu vida, en tu negocio, en tu familia. Comencemos a ponerlo por obra, comencemos a usar esto que Cristo nos ha dado, algo tan valioso. Entonces, tronos, reinos, gobiernos, espíritus inmundos y todo lo que hay, circunstancias imposibles, Cristo está por encima de él. Y lo más importante impactante, es que esa misma plenitud ha sido entregada a la iglesia, a ti y a mí. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Mira lo que Dios te está dando. Entonces yo quiero que vaya a la Biblia, Efesios capítulo 1, verso 20. Mire lo que dice. Jesús es la cabeza de toda autoridad y de todo poder. Sabemos que hay distintas autoridades y también poderes del enemigo. Pero a usted no le debería importar eso. Solamente que hay uno que está por sobre todos esos poderes. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios 1, 20, 22. Jesús es la cabeza de toda autoridad y poder. Vamos a ver qué significa esto. En el nombre de Jesús, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y escucha ahora. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y escuche esto, y sometió, repita conmigo esto, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? No escuché. ¿A quién? Oh, usted estaría, no, esto, o sea que aquí nos están dando todo. Padre mío. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo. Y escucha ahora, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga conmigo, que todo lo llena en todo. ¿Quieres dejar de sentirte vacío, aunque tengas todo en tu mesa? Busca a Cristo. Él sacia todas tus necesidades espirituales, emocionales, materiales, psicológicas. No gaste dinero en un psicólogo, en un psiquiatra. Busque a Cristo. Te ha dado todo el Señor. A ti y a mí todo nos ha dado el Señor. Pero hay que creerlo. Porque si lo dudamos, vamos a estar, como dijo el Señor, como esas ondas así del mar. Inconstantes, fluctuantes. Hoy día te creo, mañana no, mañana te creo, mañana no. Sin dudar, te dice el Espíritu Santo. Cree sin dudar y recibirás. Pedir y se os dará, pero sin dudar. Algunos piden, como decía nuestro mentor, hoy día no va a llover en el nombre de Jesús, pero llevo mi paraguas por si acaso. Como dice nuestro mentor y nuestro pastor, no hay alternativa B. Es la fe. Amén. Amén. Lo creo, ¿no? Den un aplauso al Rey de Reyes. ¿Qué significa esta palabra? Que nuestro Señor Jesucristo no está limitado por nada ni por nadie. ¿Escuchó eso? Su cabeza, sí, tu cabeza, no está limitado por nada ni por nadie. Él gobierna sobre toda autoridad terrenal. De hecho, las autoridades terrenales están puestas por Dios. Lo dice la palabra del Señor. Toda fuerza espiritual de maldad. ¿Quién está por sobre todas ellas?
No escucho la iglesia. Jesucristo. Toda enfermedad, miseria y injusticia. ¿Quién está por sobre eso? Jesucristo. Él está por sobre toda situación imposible. Jesucristo. No hay más. Hermano, Él no solamente venció en la cruz del Calvario, Él ya venció, pero eso todavía está activo. Está activo. ¿Sabe lo que significa eso? Eso está vigente. Y nadie, escúcheme, nadie puede resistir a ese propósito divino de Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús tiene para nosotros. Lo que Él ha dicho que va a hacer contigo, Él lo va a hacer. Porque salió de su boca. Pero ¿por qué no estás creyendo? Dice el Señor. Es que lo que yo he hablado de ti. ¿Ah? Mira las evidencias de tu vida pasada y la de ahora. ¿Acaso no he estado contigo en tu vida pasada, aun cuando estabas en el lodo cenagoso? Y ahora, ¿cuánto más será de aquí en adelante si decides en tu corazón creerme sin dudar? Amén. Entonces, la iglesia llamada a caminar en esa plenitud. Vaya Colosenses nuevamente 2:9. Colosenses 2:9, 10. Cristo no te llamó a una vida inútil. Escuche. Cristo no te llamó para que vivas una vida en derrota, una vida débil, una vida de inseguridades. Él no te llama para que tú vivas una vida escondida. Él no te llama para que estés escondido, escúchame. Él no te llama para que vivas una vida temerosa. ¿Por qué le temes al hombre? Dice la palabra del Señor, más bien temed a aquel que puede echar el alma al lago de fuego. Pero no al hombre, no a la circunstancia, no a las cosas que nosotros vemos en esta tierra. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que en el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él te ha delegado una autoridad, cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él te ha delegado una autoridad para caminar en victoria. Yo te he delegado, dice el Señor, una autoridad para caminar en luz. Yo te he delegado una autoridad para caminar conforme a mi palabra. Te he delegado una autoridad para vencer todo obstáculo y todo pecado. Yo te he delegado una autoridad para pelear en el mundo espiritual aquello que te está haciendo la guerra y no vas a perder la batalla. Amén. Porque Él ya te la dio, te dio la victoria. Amén. 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 Gloria al Señor. Entonces, Cristo, por medio de esta plenitud que te entrega, te está diciendo que vas a caminar en medio de la oscuridad, pero tú serás luz. Amén. Vas a caminar sobre serpientes y escorpiones, pero tú serás luz. Es más, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 10, verso 19, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Diga conmigo, y nada, os me dañará. Nada. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nosotros, que es la cabeza, que es el poder superior, que está sobre todo principado y sobre toda potestad. Qué lindo es ser amigo de Jesús. Amén. Ni siquiera amigo de Jesús, ser uno con Él. Amén. ¿Por qué creen que hay hombres y mujeres de Dios que llegaron a ser generales, por decirlo de alguna manera, en el mundo espiritual? Porque ellos decidieron en su corazón que la palabra y que esta autoridad y que este poder gane
supremacía en su vida. ¿Y qué está ganando? Dice el Espíritu Santo, supremacía en tu vida. ¿Qué está ganando ventaja en tu vida? ¿Qué te está robando las bendiciones en tu vida? ¿Qué estás haciendo que el favor de Dios no sea visto ni manifestado en tu vida? Como decía un pensamiento hace poco, meditando en una palabra que nuestro mentor nos daba, si nosotros somos injustos en lo poco, ¿podrá Dios confiarnos lo mucho, lo verdadero, lo valioso? Cuando ganas supremacía la palabra de Dios en tu vida, tú incorporas a Cristo y tú llevas al Espíritu Santo en ti, involucrándolo en todas las áreas de tu vida y en todas las acciones cotidianas que tú vives. Si tú crees que no necesitas a Jesús en las pequeñas cosas de tu vida cotidiana, ¿cómo entonces podrá resolverte algo grande en tu vida? Como decía nuestro mentor, muchas veces no somos capaces de reconocer que necesitamos a Jesús para peinarnos, pero cuando nos duele la cabeza, ahí nos acordamos de Jesús. Cuando llevamos la cuchara a la boca, gracias Jesús. Pero si no nos acordamos de Él, cuando no podemos comer por una enfermedad, ahí sí nos acordamos de Jesús. Entonces, debemos involucrar a Jesús en nuestra vida. Amén. Llevarlo en nuestro corazón, en todo lo que hacemos. Por eso cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba hablando de todo. Peinarse, lavarse, reír, saludar, caminar, cocinar, manejar. Y ahí estaba Cristo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso significa todo. No solamente cuando hay conflictos matrimoniales, cuando la cuenta del banco está vacía, cuando la empresa quebró, cuando los hijos se están portando mal, cuando hay una enfermedad, cuando hay un diagnóstico, cuando hay una situación adversa. No necesitamos solo a Cristo ahí. Lo necesitamos en todas las cosas, aún para hacer deporte, para todo. En todo lo que usted haga tiene que mencionar a Cristo en su corazón. Aleluya, den un aplauso a Jesús. En Juan capítulo 14, verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él está allá con el Padre. Pero te ha enviado al Espíritu Santo para que mayores cosas que Él hizo, tú las puedas hacer aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros vamos a ver esta promesa manifestada en nuestra vida? Yo quiero, Señor. Amén. Yo no sé si usted quiere, pero yo lo anhelo. Amén, sí, Señor. Por eso Dios te equipó y te dio talentos y dones espirituales para sanar, para libertar, para profetizar, para restaurar. Pero úsalos, no te escondas, porque muchas veces nosotros pensamos que para algunos funciona y quizás para mí no. ¿No? ¿Acaso Dios está diciendo ahí que es para algunos creyentes y otros no? No. Léalo de nuevo. Amén. Dice la palabra, el que en mí cree. ¿Tú crees? ¿Crees de verdad en mí? Amén. ¿Crees en mí? Wow. ¿Crees en mí? Las obras que yo hago, aún mayores las harás tú. Amén. Eso es para el que lo cree. Gloria al Señor. ¿Cómo activamos esa plenitud nosotros en Cristo? Porque ya el Señor dijo que somos plenos en Él. Pero ¿cómo lo activamos? ¿De qué manera activamos esa plenitud? Que sea real en nuestra vida, en nuestro ser. Y lo podamos de verdad experimentar. Porque dijimos recién que esa palabra plenitud no es solamente un concepto teológico, no es literatura, es una realidad para vivirla ahora. Por eso decía nuestro mentor, la fe es de ahora, es de hoy, no es de mañana. Entonces, ¿cómo? Por la fe.
¿Y qué es la fe? Y cuando yo creo, ¿qué hago? Acción. Acciono. ¿De qué manera? La vivencia. La vivencia. Camino en la palabra de Dios. Tenemos claridad de que ya no somos esclavos, sino que somos libres en Cristo Jesús. Tú ya no eres esclavo, te dice el Espíritu Santo. No eres esclavo a tu pasado. No eres esclavo a la droga. No eres esclavo al adulterio. No eres esclavo a nada de lo que practicaste en tu vida pasada. Dios te sacó con mano fuerte de ahí para que ahora seas heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. Aleluya, coheredero. Dale un aplauso al Señor. Él nos ha dado todo, hermanos. Después puede leer Romanos 8:17 si quiere el que esté tomando apunte ahí. ¿De qué otra manera activamos nosotros esta plenitud? Por la obediencia. ¿Por qué? Porque la autoridad fluye en la sujeción al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de sujeción al Espíritu, hablamos de sujeción a la palabra de Dios. ¿Ve? ¿Cómo activamos esa plenitud en nosotros? Así de sencillo, práctico. ¿Sí? Es práctico. Amén. No piensen mañana, viva el día. Hoy nací, hoy me desperté, hoy abrí mis ojos para vencer en Cristo. Amén. El pecado no tiene poder sobre mi vida. Cristo ya lo destruyó. Dice la palabra del Señor que Él te ha dado ese espíritu superior de valentía y dominio propio. Practícalo, pónelo por obra y vas a ver las bendiciones del Señor, cómo te alcanzan. Amén. Entonces, por la fe, por la obediencia, por la palabra y la oración. Cuando nosotros hablamos su palabra desde una sujeción, desde la obediencia, el cielo se mueve a nuestro favor. Amén. Los ángeles de Dios se mueven a nuestro favor. Los arcángeles, los querubines y los serafines se mueven a nuestro favor. Amén. ¿Por qué? Porque hay sujeción a la palabra, porque hay sujeción al Señor, porque hay sujeción a lo que Dios me dice que debo practicar para mi bien. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo lo activamos? A través de la fe, de la obediencia, de la palabra, de la oración. Y hoy día nosotros, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, nos vamos a levantar en esa autoridad que va acompañada de poder. Amén. ¿Lo cree? Póngase sobre sus pies entonces y diga conmigo, me voy a levantar creyendo esta palabra que hoy me ha dado, Creyendo esta palabra que creyendo en la autoridad Creyendo en la autoridad y en el poder que Cristo me ha delegado. de Cristo. Lo creo en mi corazón, lo recibo en mi corazón y lo pongo en ejecución desde ahora, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Declara, hermano, su palabra, escucha bien, declara su palabra. Vivamos en santidad, caminemos en santidad, caminemos con valentía. Enfrentemos al enemigo sin temor. Amén.